porque la palabra de Dios no es para contender. Entonces, pues, eso es algo de lo que yo quería compartirles esta tarde. Yo ver el carácter de Dios, ese es el carácter que debemos de tener nosotros. Como Dios nos instruye y nos corrige a nosotros como hijos, así corregir e instruir nosotros a nuestros hijos. Pero siempre tener en cuenta que es súper importante que nosotros tengamos ese carácter firme y ese demostrar quiénes tienen la autoridad, porque nosotros como padres tenemos la autoridad que Dios nos da. Dios nos ha puesto como autoridad en nuestros hijos. Y ellos tienen que obedecernos, así como Dios nos dice a nosotros que obedezcamos a nuestras autoridades. Entonces, yo lo que veía es esto, ¿no? El carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Que es santo, que es bueno, que es misericordioso, que es amoroso, que es fiel, que Él es justo, es un Dios justo. Yo creo que nunca nos castiga injustamente. Cuando nosotros tenemos alguna situación es porque algo hicimos mal. Y como les digo, pues hay paga, no todo pecado tiene una paga. Entonces nosotros también ser justos a la hora de corregir a nuestros hijos. No castigar simplemente porque estoy de malas y entonces ahorita te voy a hacer esto y ahorita como estoy de buenas, pues lo voy a hacer de esta manera. No. Ser justos como Dios es justo. Amén. Amén. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, corrección a lo que he dicho. Yo me acuerdo cuando mi hija la mayor hubo una serie de problemas y se había ido de la casa a la casa de mis papás. El Señor me decía, dile, la autoridad que Dios me da como madre, te pido que regreses a la casa. Y yo decía, no, si le digo eso, me va a decir hasta lo que no. Y el Señor me volvió a decir, con la autoridad que Dios te da, que Dios me da como madre, por favor, regresa a la casa. Aquí estuve no sé cuánto tiempo, no fue poco. Y el día que yo fui a la casa de mi papá, y le dije a mi hija, le digo, mira hija, con la autoridad que Dios me da como madre, te pido que regreses a la casa. Y me dijo, "Mamá", y regresó a la casa. Amén. Amén. Yo pensé que, que no iba a regresar. Estaba muy molesta y teníamos problemas. Pero con la autoridad que Dios me dio como madre, ella regresó. Sí, sí, la verdad es que cuando obedecemos a Dios, cuando Él nos da una palabra y nosotros creemos en esa palabra y la obedecemos, vemos la respuesta, ¿no? Como con hormita. ¿Algo más? Tampoco no aprovecharse de los hijos, de los inocentes. Nosotros tenemos que ser como justos delante de Dios. Nuestro corazón tiene que ser un corazón entregado para que nosotros podamos guiar a los hijos por el buen camino. Porque a veces nos equivocamos y nosotros debemos delante de Dios porque pensamos que Dios no está viendo lo que estamos haciendo. Porque puede haber padres que son injustos. Podemos ser padres injustos. Pero nosotros tenemos que considerar que estamos delante de Dios y Dios ve nuestro corazón. Sí, exactamente, tenemos que ser justos, como hace rato decíamos, como Dios es justo con nosotros. Pues básicamente ese era
Lo que yo quería compartirles, hermana, realmente que pues que busquemos y le pidamos a Dios que nos dé el carácter de Cristo, tener ese carácter para guiar, para instruir a nuestros hijos. Como les comenté al principio, nadie nos enseñó a ser padres, no es fácil corregir, no es fácil que ellos hagan las cosas correctamente. Nosotros como padres tenemos muchos errores, pero siempre pedir la dirección de Dios. Y cuando nosotros veamos que nuestros hijos están en un mal camino y tengamos que tomar decisiones, pedir el respaldo de parte de Dios y ponernos de acuerdo con nuestra pareja para siempre corregirlos. Más vale instruirlos, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo leí una carta, yo creo que muchas de ustedes lo han leído, de un joven que está en la cárcel y que le escribe a su madre. Y al final, quien tiene la culpa de todo lo que pasó ese joven en la cárcel fue su madre, porque nunca lo corrigió, porque nunca le dijo, le puso un alto a hacer las cosas, sino que siempre trató de permitirle todo. Hace como 3 años que estaban asaltando mucho también en la carretera de, ya saben que asaltan mucho en la de México-Pachuca. Hubo algo muy sonado, ¿no? De un joven que una combi y resulta que una de las pasajeras a quien iba a saltar era su mamá, iba ahí. ¿Y qué hizo su madre? Enfrente le pegó. Te estuve preparando el desayuno para que te fueras a trabajar. Esto es en lo que trabajas. Y enfrente de los amigos y de toda la gente y de la televisión le dio sus cachetadas al hijo. Y la verdad es que lo necesitaba el hijo. Y qué bueno que la madre tuvo esa reacción. Porque hay otras madres que, pues no, o sea, había una de esas que pasan, ¿cómo se llama? Estas series que luego pasan de Oye, ven. que callamos las mujeres o cosas así. También hay una mujer donde pues ella esconde al hijo porque el hijo robó, el hijo le pegaba a la mujer, el hijo secuestró y ella hasta lo defiende para que se escape. Entonces ahí está mal. Entonces no hagamos eso, hermanos. Yo sé que aunque nos duela, a veces es preferible y no recibir una carta como esa madre donde el hijo le echó la culpa de todo lo malo que él vivió hasta el momento de estar en la cárcel, tantos años. Entonces, pues esa es básicamente lo que yo quería compartir esta tarde. Y pues sí, para mí también va eso, ¿no? O sea, yo también soy madre, yo también tengo adolescentes y pues cuando tengamos que tomar decisiones, pues que Dios nos siga guiando, nos siga instruyendo, porque la verdad la educación principal está en nosotros como padres, está en la casa. Por mucho que se quiera hacer en la iglesia, en la escuelita bíblica o algo, nunca va a ser lo suficiente como lo que nosotros podemos hacer en casa. Amén. Amén, amén. Bueno, Dios les bendice, hermanos. Espero que sea de provecho la palabra. Amén. Amén. Muy bonita enseñanza y muy cierto todo lo que dices. Es muy bonito cuando te dicen, mamá, algo bueno has de haber hecho, porque pues mira, somos mujeres trabajadoras, somos cumplidas, somos honradas, somos muy puntuales. Algo has de haber hecho bueno, han de haber hecho bueno. Y se siente una satisfacción. Se salva. Nada, la Catalina es muy buena. Lo que puede la Catalina. Hermana Angélica, ¿quiere decir algo? ¿Puede usted abrir su micrófono, no. hermana? ¿Ya me escuchan? A ver. Sí. Yo lo único que difiero con la hermana que está dando el tema es que sí es muy importante y es muy básico la educación que se da en la casa, pero también en la escuelita bíblica y muchas veces toca a esos niños y entienden y comprenden lo que les da
la palabra de Dios, la persona que les está dando la palabra de Dios, lo entienden y lo comprenden. Por eso es importante tener esos cursos bíblicos en niños, en la escuelita bíblica, porque yo considero que el poder de Dios es más fuerte que un papá y una mamá. Yo lo considero así, no sé si esté mal, pero esa escuela bíblica también enseña mucho a los niños, porque se enseñan a analizar lo que está bien y lo que está mal. Perdón si estoy mal y me equivoqué, díganmelo, por favor. No, hermana, no se equivoca. De hecho, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo he estado como responsable del área de niños y es bien importante eso. Pero a lo que yo me refiero es que cuando los niños ya no son niños, sino adolescentes o jóvenes que ya no se obligan a ir a la escuelita bíblica, ya no va a funcionar igual. No tiene la misma función en la educación que ellos estén recibiendo. De nada sirve que un maestro se pase horas preparando una clase para una clase de 1 hora cuando mucho, cuando hay una semana entera de 24 horas diarias en casa y no haya una corrección bíblica en casa. A eso es a lo que yo me refiero. Ah, ok, sí, pero yo lo que veo, hermana, y qué bueno que tú das esas clases bíblicas a los niños, porque la palabra dice, enseña al hijo y aun cuando sea viejo no se apartará de ti. O sea que la semilla que tú dejas, aunque sus padres no la fomenten, aunque sus padres no la hagan crecer, como acabo de decir, el Espíritu Santo está sobre de ti y sobre de ellos, les dejas una enseñanza. Y aunque cuando crezcan en la adolescencia, que es lo más difícil, ellos van a retomar el camino porque van a decir, yo tuve una maestra que me dijo esto. Se les graba, hermana, sí se les graba. Sí, pues sí, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces, algo que ellos reciban siempre va a ser bueno, pero también a lo que voy es que hay padres que quieren dejar toda la carga de enseñanza a la iglesia y no es así. Ellos también, La ellos iglesia y a la son los escuela principales. se limitan a que ya recibieron en la iglesia y en escuelas los están educando también, porque hay padres hasta que en eso se molestan, ¿no? Pues para eso traigo a mi hijo, para eso pago, para la educación de mi hijo. Pues sí, pero la educación la tienen que recibir, como dices tú, en la casa principalmente. Yo estoy de acuerdo con Isabel, que es primeramente, sí, porque yo también fui de adolescentes maestra, así es de que yo creo que en algún momento, cuando sean adultos, se van a acordar y sobre todo, nunca se les va a olvidar la palabra del Señor, aunque a lo mejor estén alejados de la palabra, a lo mejor estén alejados de la iglesia, pero como dices, la palabra ya quedó sembrada, como dice Angélica también, ya está ahí la semilla. El Señor los traerá o las traerá en el momento que Él lo disponga, porque luego somos un poquito rebeldes y nos tardamos más. A mí 10 años antes de llegar a los pies del Señor, a nosotros, Agustín y a mí, se nos compartía mi cuñado y mi cuñada. Se nos iban y nos compartían y nos compartían. Y nosotros rebeldes, rebeldes, rebeldes. 10 años antes el Señor tuvo que tratar con nosotros para que llegáramos a los pies del Señor. Así de que sí, sí, las enseñanzas que recibimos en la iglesia son muy importantes, pero más importante debe de ser lo que reciben en casa también. Amén. ¿Algún más comentario? ¿Alguien más quiere participar? No, ya oramos. ¿Tú tienes intención?
¿Qué opinan hermana Karen, hermana Angélica, Natalie, Leti, Daisy? Hermano Agustín. Estoy, ahorita él está por Ajá. allá. Yo sé lo que piensa, ¿Qué piensa hermana Daisy, Karen, Leti, hermana Angélica, Natalie? Está comiendo todos los tramos. Natalie no está. Pues fue buenísima la plática que nos acaba de dar la hermana Isabel. Cómo me hubiera gustado haber sido cristiana desde que empecé con mis hijos chiquitos. Yo tengo poco tiempo como hija del Señor, pero pues cada día estoy aprendiendo más y estas enseñanzas nos ayudan mucho. amén. Yo también doy gracias por la palabra del día de hoy. Verdaderamente vemos que Dios tiene cosas nuevas cada día para nosotros. Yo siempre le digo a mi niño, nunca terminas de aprender. Mientras tienes vida, todos los días Dios te enseña algo nuevo, ya sea en la escuela, ya sea como vimos ahorita en corrección, en educación, en ánimos, en estado de ánimos, porque ahorita ellos también pues tienden mucho a estar enojados un ratito, de repente ya están contentos, de repente ya están llorando y dices, uy, ¿qué está pasando? Todo esto de la pandemia a veces también viene a complicarnos mucho la situación en casa porque estamos encerrados. Como padres a veces también estamos muy cabizbajos, con mucho desánimo. Entonces, verdaderamente vemos que Dios pone circunstancias en nuestras vidas que a veces no entendemos, pero Dios tiene el control de todo, ¿no? Hace un rato estaba preparando el tema porque la semana que viene me toca compartir a mí y estaba leyendo que realmente los tiempos son diferentes. Muchas veces decimos, yo fui joven, yo fui niña, yo me comportaba así, yo hice esto, más sin embargo, cuando yo era niña no se vivía lo que se vive ahora y cuando yo era joven no se vive lo que se vive ahora, ¿no? Ahorita los niños y los jóvenes tienen, pues yo siento que a veces hasta otras capacidades porque pues, toman el teléfono con una facilidad, toman las cosas de la tecnología con una facilidad que nosotros en nuestra juventud, yo creo que yo tomé un teléfono hasta que tenía yo creo que 15 años. Entonces, pues todo es, el cambio depende al tiempo en el que vivimos, ¿no? Entonces, hay que tener mucha atención en eso y le doy gracias, pues como bien dice Isabel, nadie nos enseña a ser padres, pero tenemos un objetivo perfecto que es la palabra de Dios. Entonces, maestros enseñan en todo momento qué hacer y qué no hacer. Últimamente el Señor nos ha enseñado mucho con la palabra y pues las esperamos para la semana que viene. Verdaderamente vemos que estos temas son muy interesantes para nosotros. Bendiciones, hermanos. Claro. Oh my God. Queda uno de vida. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Pues yo en esta semana estaba orando por eso, porque pues vas viendo las situaciones y como dices, uno se casa con una persona inconversa y no estamos en el mismo sentir, pero ya conocemos a Dios, Dios te respalda, ¿no? O sea, Dios te ayuda. Para mí ha sido difícil, la verdad, porque cuando no tienes una persona que te apoya, es difícil, pero sé que Dios me ha ayudado y me ha dado fortaleza para
para llevar a mis hijas, bueno, yo veo que a pesar de que no estuvimos mucho en lo de Dios y mi esposo no es converso, pero mis hijas no fueron unas hijas que se fueron al pecado directamente, ¿no? Sino que Dios las ha ayudado y les ha dado que yo he sido ese ejemplo para ellas y que ellas ven ahora y que dicen, mamá, tenías razón porque tú decías que si nos juntábamos con una persona que no era conversa, pues íbamos a tener muchos problemas y ahora lo vemos, pero gracias a Dios nuestros esposos ya están viendo que las cosas que no eran como nosotros pensábamos. Cuando uno está joven se alborota y se aloca y hace uno cosas que no están bien, pero ahora que ya estamos viendo y que tenemos a nuestros propios hijos, es cuando empiezan a ver esa situación, ¿no? Y yo por eso le doy gracias a Dios porque de verdad que me ayudó en muchas formas, orando, pidiéndole porque no se fueran por un mal camino. Y no fueron hijas malas, al contrario. Ahora las veo que son buenas mamás, ¿no? Con sus hijos y que a veces hacemos cosas, como dices, hermana, o como todas, que a veces somos hijas, mamás apapachadoras y como que a veces, como que luego nos vamos más por un hijo, que este hijo necesita más de esto, este hijo del otro, pero amamos a nuestros hijos igual. Y así como Dios nos ama a nosotros, pues tenemos que decirles a nuestros hijos y seguir orando, hermana, como tú dices. Primero soy el ejemplo yo y sobre mí, mis hijos van a ver. Y yo, gracias a Dios, he sido un buen ejemplo para mis hijas porque yo no tomo, yo no fumo. Y ellas dicen, no, es que de ti no vimos nada de eso, mamá. Y por parte del papá, sí. Digo, pero a pesar de eso, ahora ustedes son el ejemplo para sus hijos. Y yo quiero que mis generaciones y mi familia, todo sea mejor. Por eso es bueno estas reuniones y estas pláticas, porque uno puede entender a veces cosas que no las podemos ver. Pero cuando empiezas a orar y cuando empiezas a ver situaciones, es cuando Dios te habla. Gracias a Dios, porque en estos tiempos que he estado de reposo, han sido para eso, para ver en qué parte de nuestra vida estamos mal, ¿verdad? Porque a veces pensamos que no estamos mal, pero sí estamos mal, porque no aceptamos a veces algunas cosas. Creemos que a veces la pareja es la que está mal, pero también nosotros hacemos cosas que no están bien. Y le doy gracias porque esta palabra de verdad que me ayudó mucho. Dios les bendiga. Hermana Natalie y Karen, ¿tienen algún comentario? Ay, hola a todas. Pues también me ha ayudado la palabra que ahorita escuché porque mis niños tienen buena edad todavía pequeña, 5, 4 y 3 años, pero me doy cuenta que tenemos que desde chicos, hacerles como ahorita que mi niño me está haciendo esa rabieta, o sea, se los juro, hermanas, luego me dan ganas de pegarles y todo eso, pero luego me controlo y digo, ay, señora, ayúdame para que ahorita que nos dio COVID, me siento mal. No puedo estar batallando con mis hijos y oro a cada rato y pido por ellos para que ellos comprendan que yo no me siento bien. Y ahora que ustedes escuchan todos esos consejos y todo, digo, ¿cómo si tenemos que poner a nuestros hijos en oración en todo tiempo? Y nosotros ser ejemplo para que nuestros hijos no sean como nosotros hemos sido.
Podemos orar por Karen y los niños. Sí, amén. Padre, ponemos delante de ti a mi hermanita Karen, Señor. Te pedimos, Señor, que pueda sentirse bien, que pronto va a recuperar fuerzas, Señor, que va a tener ese ánimo, ese gozo, Señor. Y los hijos, Señor, que tú le has dado son bendición para su vida, Señor. Ayúdale a los niños a estar en tranquilidad, en paz, Señor. Pon de tu paz en esta casa, Padre. Bendice a todas mis hermanas, mis hermanos, Señor, que viven ahí, Padre. Que trae de tu gozo, Señor, te lo pedimos, Padre, porque tú eres tu Dios, Padre. Tú eres el Señor de los ejércitos, Señor, fuerte y poderoso. Que defiendas a tu pueblo, Señor, y que le das sana sabiduría, Padre. Tú has puesto esa bendición en tus manos, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a cada uno de los niños, Señor, para que tú les des de tu tranquilidad, Señor. Que tú les des de tu Espíritu Santo, Señor, desde chiquitos, Señor, puedan estar enseñados en tu palabra, Señor, para que puedan guardar tus mandamientos, Padre. Dales de tu presencia, Padre, en esta casa, Señor. Gracias te damos, Señor. También dales de tu provisión, de todo lo que les hace falta, Señor. Provéeles, Señor, de medicamentos, de todo lo que necesitan, Señor, para que pronto se recuperen, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Yo quiero hacer Gracias, comentario, hermanitas, hermanas. por hablar por mí. Por nada, hermana. Qué Gracias a Dios. gusto, qué gusto escucharte, hija. Gracias a Dios estás, vas a estar primero Dios en este curso y te va a ayudar bastante para que no cometas los errores que cometimos, las que ya demasiado tarde recibimos la palabra del Señor. Yo quiero decir un comentario, Gracias, hermanas. hermanita. Sí, hermanita, Claro. Natalie. Bueno, ahorita por todo lo que han dicho, creo que también algo que debemos de hacer con nuestros hijos es enseñarles a no ser egoístas, ¿no? Porque a veces todo el centro de atención son ellos, ¿no? Y nosotros a veces como que nos hacemos siempre los fuertes, los invencibles, ¿no? Y ellos entonces a veces como que tienen ese confort, ¿no? De decir, pues mi papá lo hace, mi mamá lo hace. Entonces yo digo que también Dios a nosotros como hijos nos ha llamado a ser independientes, a no ser egoístas, ¿no? Lo cual a nuestros hijos también les tenemos que enseñar a no ser egoístas, porque a veces ellos crecen con un carácter de autoritarismo, con un carácter de yo soy el centro de mis padres y todo gira a mi alrededor. Y no, o sea, también debemos de ser seres conscientes, seres que realmente en una edad ya adulta, ellos igual sean de alguna manera igual con los demás, ¿no? Con un carácter firme, fiel, pero con un carácter también bondadoso, ¿no? Sobre todo hacia nosotros como padres, ¿no? Porque a veces los hijos se rebelan, ¿no? Y a veces como padres nos ven como, pues como cualquier cosa, ¿no? Yo por decir, cuando Saraí se ve muy tierna y bonita y sí, es una niña que me ayuda y todo, pero también fue un proceso que yo tuve que ir pasando con ella, y ya cuando, ahora sí que dejó de ser ese bebé, esa niña pues chiquita, cuando ya empezó a tomar ella como que sus propias decisiones y su carácter, ¿no? Y me acuerdo que una vez así a mi esposo le dijo, ahorita que salga, dice, me preparas la merienda, ¿no? Y me pones mi vaso de agua para que me lave los dientes, ¿no? Y su papá se quedó así, no supo reaccionar. Le dije, ¿qué? Le dije, no, señorita, tú aquí no estás para mandar, las cosas se piden por favor y lo vas a hacer tú, ¿no? Entonces, a veces sí, mi esposo es un papá consentidor, ¿no? Que le tiene esto, que le tiene lo otro. Y yo le he dicho, no, es que también hay que enseñarlos a que ellos se hagan, porque entonces ya después como papás nos toman como los criados, ¿no? Ya ni siquiera como esa autoridad.
pero es ahí donde nosotros tenemos que enseñarles a ver que, o sea, nosotros tenemos esa autoridad sobre todo y sobre todo Dios, ¿no? Así como nosotros tenemos que respetar esa autoridad de Dios, pues ellos tenemos que hacer que ellos respeten nuestra autoridad, ¿no? Y sobre todo no hacerlos egoístas, ¿no? Que también a veces, como yo le he dicho a mi hija, cuando yo me siento mal, tú puedes hacer algo, me puedes ofrecer un vaso de agua, porque de alguna manera yo siempre lo hago contigo cuando estás enferma, ¿no? Pero ahí también, o sea, todo depende de nosotros. Y sobre todo, como dice la hermana Isabel, nuestro carácter siempre debe ir hacia Dios, ¿no? Aún en los peores momentos, aún cuando sentimos nosotros también que como padres nos está rebasando la situación, la economía, los problemas, todo, ¿no? Entonces, ese era mi comentario. Realmente, pues sí es importante que nosotros como padres tengamos ese carácter de Cristo y que estemos bajo la autoridad de Él. Así nosotros podemos ser guiados y podemos educar de una manera correcta a nuestros hijos, ¿no? Amén, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Ujú. Tenemos 8 minutos y otra vez se va a ir Zoom. Hermano Ay, Agustín. hermanitas, perdón, es que a mí me gana el sentimiento así bien rápido, pero ahora que, como dice la hermanita, sí tenemos que enseñarles a nuestros hijos a no ser egoístas, ¿no? Y yo ahorita de que me siento mal así por el COVID, la verdad no quiero ni que me hablen, ni que me digan nada, y yo sí le digo a mamá hace rato, ay, llora por mí, porque ya, de verdad ya no aguanto mi cabeza, mis hijos están grite y grite, no me entienden, quieren comer, yo lo sé que tienen hambre, que tengo que pararme a darles, yo lo sé, pero no me tienen así como paciencia, y sé porque están chiquitos, ¿no? Si ellos se aburren, yo también los veo y digo, ya están cansados de estar en la casa, encerrados, porque yo también estoy aburrida, pero me he puesto a orar con ellos y sé que Dios va a traer a mi casa paz y sé que esto va a pasar rápido y que son pruebas que a lo mejor Dios nos pone, porque yo he estado en la iglesia y me he vuelto a apartar y así no he tomado una decisión, yo creo, firme en el estar bien delante de Dios y creo que debo empezar a tomar este tiempo para hacerlo, no porque estemos enfermos, sino porque no quiero que mis hijos crezcan y hagan lo que ellos quieran, ¿no? Como dice la hermana, si viven en la casa de nosotros, es hasta que ellos decidan que ya pueden tener una vida, que ya pueden hacer las cosas bien. Qué bueno. Solamente como... Apaga tu micro. Yo como aportación pequeña, ay, güey, es que se está diciendo. Bueno, nada más que cuando estaba en la clase con los niños y me tocaba siempre los más chiquitos, siempre, entonces eran de 3 años a 5 y a veces 6, y eran los más pequeños, los más desastrosos, los más locos, yo diría. Entonces, una vez se me ocurrió tocar la guitarra. Yo no sabía tocar, pero en ese momento empecé a practicar y les toqué alabanzas, no con el objetivo de tocarles a ellos, sino mi deseo era que ellos pudieran estar en la alabanza. Y en cuanto empecé a tocar la guitarra y cantar alabanzas de ellos, una paz, se dejaron de correr por todos lados, dejaron de gritar y se sentaron en el piso alrededor de donde yo estaba con la guitarra. Yo no les dije, vénganse, vamos a hacer esto. Yo solamente me senté y empecé a tocar la guitarra. Y entonces, cuando uno te pone, por ejemplo, mamá aquí en la casa pone alabanzas lentas, y eso nos ministra como familia, como hijos, y también pone paz en nosotros. Sí, pon alabanzas, Karen. Alabanzas suavecitas. Y eso sí, hermanitas, eso voy a hacer. Pon YouTube ahí en la tele con alabanzas, con cantos, alabanzas. Claro. Muy bonitos. Sí, muchas gracias.
hijos, así que duermo con alabanzas. Toda la noche nos la pasamos con alabanzas. Muy, muy bajito, algo para que no nos moleste también a la hora de dormir. Pero toda la noche permanecemos con alabanzas, porque incluso hasta nosotros necesitamos esa. Y Hermana gracias. Isabel, ¿puede dar gracias a Dios? Porque otra vez se va a ir el Zoom. Ya no- Saludos a los pequeños de hermana Leti. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, te alabamos, te bendecimos. Queremos darte muchas gracias, Señor, por Porque van a hablar con ustedes, hijos. que nos has dado esta tarde, Señor, porque tú eres el que nos da la capacitación, Señor. Tú eres el que nos va a enseñar a ser buenos padres en este tema de educación de los hijos. Estamos confiando en ti, que tú eres el que nos dé la sabiduría de lo alto y que derrames en nosotros, Señor, ese carácter que tú tienes, papito. El carácter de Cristo podamos tenerlo nosotros. Ese carácter de Cristo, ese carácter de Dios como Padre, podamos tenerlo. Danos sabiduría para hacer las cosas correctamente. Sí. Yo te pido en este momento por todos mis hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, que tú traigas consuelo, que tú traigas sanidad, que tú traigas medicina, Señor. Así como durante la semana nos estuviste ministrando con sanidad, Amén. con reposo, hazlo así con cada uno de mis hermanos que lo necesitan, Señor. Te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea derramada en cada hogar aquí representado, Señor. Que tú sigas escuchando las peticiones del corazón de cada uno de mis hermanos y supliéndolas. Te doy gracias porque tú escuchas las oraciones de tu pueblo y porque los que estamos en Cristo, Señor, las cosas nos ayudan a bien verdaderamente, a los que conforme a tu palabra, Señor, te buscamos y hacemos las cosas. Te bendecimos por esta reunión y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Entonces nos vemos, hermanas. Amén. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones, hermana Normita. Ay, Normita. Nos vemos en 8 días. Bendiciones para todos y los pequeños también. Amén. Hermanas.